Arrancamos este martes con una buena noticia, con la noticia que ha dado a conocer el gobierno portugués, anunciando que entre 2020 y 2022 finalizarán las obras que unirán el ferrocarril de velocidad alta entre Badajoz y Lisboa, lo que permitirá que ese tramo se pueda realizar para mercancías en unas 2 horas. Indudablemente esto es una buena noticia también para la capital extremeña, puesto que es el principal nudo ferroviario de la región y va a permitir no solo el tráfico de mercancías, sino también el de viajeros. En un día también en el que celebramos el Día Internacional contra la Homofobia, en un acto que se ha realizado en la Asamblea de Extremadura con las principales asociaciones y colectivos de gays, lesbianas, transexuales, LGTBI en definitiva. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de La Picota, en esta jornada en la que vamos a compartir el análisis y los comentarios con nuestros tertulianos de los martes. Hoy están con nosotros Miguel Valdés, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buena, estupendamente, gracias. Ruma Casillas, ¿cómo está? Buenas noches. Fenomenal, muchas gracias. Fernando Valenzuela, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Mejorando a una velocidad de vértigo. Sobre todo con almuerzos como lo que tuviste la pasada semana. Corramos un estúpido velo. Bien, bueno, pues esta es la primera noticia. El gobierno portugués ha lanzado esta buena nueva, lo que permitirá que el trazado por fin entre Extremadura y Badajoz sea una realidad y desdice lo que el anterior presidente de la República Portuguesa ya aireó sobre el trazado por Salamanca. Esto es una magnífica noticia para Extremadura en general, para Mérida en particular también. Fernando. Sí, verá, en principio es que ocurría que la posición del gobierno portugués anteriormente, pues en principio por la falta de presupuesto. Entonces prácticamente se negaban a tener el AVE. Es decir, a hacer inversiones, porque obviamente Europa hace una determinada inversión, pero otra parte de esa inversión tiene que ser con el presupuesto de la nación concernida. Y entonces Portugal pues era prácticamente en el rescate o a punto de ser rescatada, pues no se encontraba en situaciones económicas favorables como para continuar la línea del AVE desde Badajoz hasta Sydney, hasta Lisboa. Y efectivamente también era partidario el gobierno anterior de la línea de Salamanca. Me parece una perfecta idea. Salamanca, sí. Aclaramos, un trazado iba a Lisboa y el otro a Porto. Eso es. Bueno, pues me parece perfecto que eso sea así, porque lo que sí me asusta y me da miedo de las fechas. Para 2020, 2000, no sé cuánto. Bueno, 4 añitos. Claro, aquí hay que esperar todavía. Aquí nosotros íbamos a tener el AVE hace 10 años. Y bueno, si esos 20 años se transforman en 30, no sé cuánto, pues no sé, iré con el bastón, si puedo, a subirme a ese AVE para ir a Portugal a ver el Palacio de Belén. Pero de todas maneras es una excelente noticia. Añadiendo a otra que va funcionando muy bien el tema, y es un inciso, el tema del avión. Se han vendido 2.700 reservas y no sé cuánto y tal, con lo cual si bajara un poquito más de precio, más público tendría. Bueno, quiere decir que se unen esas dos noticias, sí, buenas y constituyen una mejor. Realmente es una buena noticia, sobre todo ahora de cara al verano y al periodo vacacional en el que los extremeños pueden utilizar de nuevo ese punto, como es la estación, perdón, como es el aeropuerto de Talavera. La noticia que procede de Portugal respecto al tren de alta velocidad, bienvenida sea. Velocidad alta. O velocidad alta. Más público. Si mejorar, tendría. Bueno, quiere decir que noticias buenas y constituyen una mejor. Realmente es una buena noticia, sobre todo ahora de cara al verano y al periodo vacacional. Que se unen esas dos. Pueden utilizar de nuevo ese punto. Yo soy absolutamente escéptico ya sobre este tema. O sea, yo ya digo que me creeré lo que vaya viendo, no lo que vayan diciendo. Y por lo tanto, bienvenida sea, pero yo la tengo con escepticismo. Bueno, vamos a ver ahora si las fechas se cumplen o no se cumplen. Miguel. La verdad es que efectivamente, muy buena noticia, pero yo también estoy un poco del lado de Ruma. ¿Por qué? Porque a la vez que hoy sale esta noticia, también es verdad que sale otra diciendo
que se paraliza las inversiones del AVE, con lo cual ya pueden hacer lo que quieran desde Lisboa hasta Badajoz, que si de Badajoz a Madrid no hacen nada, nosotros, estando aquí a mitad de camino, no vamos a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, fenomenal, que cuando estamos hablando de 2020, a mí ojalá, vamos, yo no, es que es imposible que esté en el 2020, digo, al ritmo que supuestamente se hacen este tipo de... Estamos hablando de doble vía electrificada, cerrada, que son obras, dicen los que entienden de esto, que son más importantes en movimiento de tierra, en la complicación que tiene, que un tramo de autovía. Entonces, desde Lisboa hasta Badajoz en 4 años, bueno, ojalá. Pero ojalá tengamos ya nosotros ese AVE desde Badajoz hasta Madrid, cosa que tampoco me creo, ¿no? Porque era en el 2010 cuando dijeron que iba a estar el AVE en Extremadura, estamos en el 2016 y estamos en pañales todavía, ¿no? Entonces, pero ve que el apoyo de Portugal es interesante. No, es muy importante como declarativo, claro. O sea, porque no dejan de ser declaraciones, pero claro, lo que comentaba, claro, hasta que no lo veamos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues fenomenal. Veremos. Como queda mucho tiempo todavía, pues tendremos ocasión de hablar mucho más de esta línea, de este trazado. Hablamos ahora de números y de cuentas, porque ayer ya se celebró la Comisión de Hacienda, la primera y única Comisión de Hacienda en la que se ha tratado del Ayuntamiento de Mérida los presupuestos municipales de 2016. Según la portavoz municipal del Gobierno municipal, Carmen Yáñez, los grupos de la oposición tuvieron la oportunidad de formular preguntas ante el modelo de presupuesto, que ha cambiado un poquito después de esta intervención o semi-intervención que ha hecho el Ministerio de Hacienda, y estuvieron explicando las partidas. A ella se obtuvo una respuesta clara solamente del grupo, evidentemente, que apoya al Gobierno municipal, que es el propio grupo Partido Socialista, que dijo que iba a votar a favor, e Izquierda Unida, que ya aclaró su intención de voto diciendo que votará en contra de estos presupuestos municipales. El resto de los grupos se ha abstenido y, por tanto, reservará su votación para el pleno que se va a celebrar monográfico, suponemos que en breve, si no en esta semana, a principios de la próxima, para tratar este tema del presupuesto municipal, y allí se verá si salen adelante o no salen adelante. En el caso de Izquierda Unida, sí le hemos preguntado la razón de su voto en contra, y dijo que su política dista mucho de la que está realizando el Partido Socialista, y también argumentó que el documento que trataron ayer en la Comisión de Hacienda no es el mismo, el documento de ejecución, que el que ellos tuvieron o el que le facilitaron en un principio. Carmen Yáñez ha respondido que el documento es el mismo que se envió al Ministerio de Hacienda y que tienen los grupos municipales en su poder. Veremos si, como decimos, en esta semana o a principios de la otra, cuando se convoque el Pleno, hay presupuestos municipales o no, si no, se prorrogarán los actuales con las medidas de intervención, de ajustes, mejor dicho, que el Ministerio de Hacienda había... Bueno, la ley de grandes ciudades, Fran, le permite al alcalde en la Junta Local de Gobierno aprobar los presupuestos si saliera en contra. Bueno, lógicamente los presupuestos... Dentro de un periodo. O sea, sí, tiene que pasar un par de meses. Exacto, creo que en septiembre o octubre podría ya aprobarlo. O sea, que tampoco... Pero es verdad que de todas maneras el presupuesto de Mérida está tan ajustado, lo ha hibridado tanto el Ministerio, no del Ministerio, la situación que está atravesando el propio Ayuntamiento, y como en tantos otros sitios, que deja muy poco a la imaginación, entre gastos comprometidos, personal, no sé qué tal. Es decir, bueno, hay que tener en cuenta para que la gente se haga una idea que respecto al aprobado, al que está ahora mismo prorrogado, está hablando de unos recortes o de una diferencia de 7 millones de euros negativos. Es decir, yo creo que el presupuesto está para pagar lo que se hace, para pagar al personal y poco más. Entonces, la verdad es que es complicado en una situación de esta el poder aportar mucho o poco, porque no sé si son 300 o 400.000 euros para inversiones, que bueno, que ahí podrás decidir si quieres hacerlo para los walkies nuevos de la policía local o si quieres gastarlo en arreglar una parte de un acerado o en hacer... O sea, pero realmente hay poquísimo, ¿no?, del presupuesto donde se puede meter mano y verdaderamente, decía yo, aplicar la imaginación o al menos aplicar la ideología, ¿no?, que se quiera a la hora de poder determinar qué gasto se hace. Por lo tanto, hay pocas vueltas, desgraciadamente. En este caso hay que dar al presupuesto de Mérida.
A ver, el presupuesto, pues obviamente va a seguir su camino. Es, claro, la piedra angular o ancilar de la política del ayuntamiento, o sea, de los ayuntamientos, del gobierno. Es decir, lo que si te lo aprueban o no te lo aprueban, son las dificultades que tiene. Tiene una ventaja, Antonio, que es que tiene a 3 grupos. Bueno, uno se puede llamar grupo, son independientes porque se fueron de Ciudadanos o lo echaron o lo que sea. Pero tienen Izquierda Unida, tiene a estos independientes y a Podemos. Claro. Y a lo mejor se puede producir una extensión del Partido Popular. Efectivamente, el Partido Popular va a hacerse. Si pero se estuvo a nivel regional sí, en la Junta de Extremadura con los presupuestos de la comunidad. Que puede hacerlo. Puede Pero producirse esa extensión que sí, que por supuesto cabe la posibilidad de que sea aprobado, y si no, pues está el otro recurso, que es el que anunció Miguel. Lo que sí más me extraña es lo que dice Izquierda Unida. Izquierda Unida da 2 argumentos, que tú los has mencionado. Uno, la distancia política que hay entre el PSOE y las políticas que está claro, dice el PSOE, mire usted, pues, está haciendo la misma política, dice, que económica que el hacía Partido Popular. Entonces, esa distancia política es absolutamente entendible. Usted haría una política y estos señores están haciendo o van a hacer otra. Pero lo que me cuesta más trabajo entender es el segundo argumento, que es que la ejecución del presupuesto en partida de ingresos y gastos es distinta a la que le plantearon a ellos. ¿Cómo se puede ejecutar un presupuesto que no está aprobado? No lo entiendo, porque la ejecución es posterior a la aprobación del presupuesto. Y esa ejecución tendrá variaciones con el presupuesto en tanto en cuanto haya partidas que sean susceptibles de ser trasladadas a otras partidas, otras no son susceptibles de trasladarse, y entonces sí, esa ejecución diferirá del presupuesto aprobado, pero por esos mecanismos puramente técnicos. Pero me cuesta entender que la ejecución del presupuesto sea distinta de los datos de ingresos y gastos que le facilitaron cuando un presupuesto, sin haberse aprobado, es difícil ejecutarlo, en principio. Sí, pero supongo que se refiere al contenido. Ayer, al contenido. Supongo que es que a lo mejor yo no... Han cambiado partidas y tal. Falta de mi entendimiento y no falta de su explicación. Yo estoy totalmente de acuerdo, Fernando. O sea, que existan discrepancias respecto a la priorización de partidas en un sentido, en otro, en la priorización del gasto, en qué gasto se hace, ¿no? Aunque son a vascontar lo que hay, y lo que tú apuntabas, Miguel, es verdad, sí, que está estrictamente para atender lo necesario y no hay otra cosa. Bueno, pero en fin, las discrepancias en qué es lo necesario o no necesario para uno y para otro puede ser distintas, entonces ahí se puede discrepar. Ahora, evidentemente, yo digo que en lo que manifiestan de que el documento es distinto del que se les había entregado, yo entiendo que hay uno de los dos, eso no lo puedo comprender, porque entonces uno de los dos está mintiendo. Uno de los dos está mintiendo. Es decir, y eso es fácil de demostrar. Si alguien está diciendo que ese documento no es el que he mandado y sin embargo el que se lo ha facilitado dice que es el mismo que se mandó al ministerio, ¿quién está mintiendo de los dos? Y es el argumento que menos se entiende aquí, evidentemente. Por lo tanto, eso vuelvo a repetir, uno de los dos miente. Y eso es fácil de demostrar quién es que tiene razón, que no deja de ser nada más que una cuestión de fondo, pero no de principio, porque la cuestión de principio está precisamente en que las políticas son distintas, pero no en eso. De todas maneras, Izquierda Unida es quien realiza en el ayuntamiento una oposición más drástica, por lo que se puede ver. Juntamente con esto tenemos una noticia en que Izquierda Unida impugna las bases del plan de empleo social, porque no se adecúan a la normativa que hay por parte de la Junta de Extremadura. Yo me imagino que eso será porque a veces se coge de ediciones anteriores y tal y no se ha tenido en cuenta. Parece ser que la piedra de toque es que no se valoran el que algunos que los solicitantes puedan o no tener hijos. Y entonces que puntúe esa circunstancia. Eso es. Entonces esa falta de adecuación a tal, pues, pero es decir que no pasa una, que Izquierda Unida está ahí muy pendiente y hace... Le preguntamos también a Carmen Llenes sobre esta circunstancia ayer y lo dijimos también en las noticias de esta casa, y respondió que iba a ampliar esa información hoy, pero que las bases se remiten al decreto. Por lo tanto, dice que sí se puntúa esa circunstancia de tener hijos pues entonces de los digo solicitantes. Lo que dice Ruma, uno de los dos miente. Porque si, por un lado, en la base se contempla que sí puntúa y Izquierda Unida lo impugna porque no puntúa,
Bueno, En las bases lo que dice es que se remite a las condiciones del decreto, que establece el decreto. sí, Entonces, si con carácter implícitamente está subsidiario, Exacto. si rige el decreto con carácter subsidiario, evidentemente está contemplado eso. Exacto. Bueno, vamos a otra circunstancia porque ayer conocimos que el Partido Socialista presentó su estrategia de campaña, más que su estrategia, sus planes de campaña para estas elecciones del 26J, el Partido Socialista de Extremadura. Nos referimos, su portavoz Miguel Ángel Morales ha dicho que más que el pacto electoral entre Podemos e Izquierda Unida, lo que le preocupa realmente es vencer al adversario. Dice que el adversario del Partido Socialista es el Partido Popular. Lo que sí dice que le preocupa es lo que va a salir de ese pacto. Dice que el PSOE sale a ganar estas elecciones al Partido Popular y que es necesario que haya un gobierno aliado con Extremadura en Madrid. También ha hablado sobre algunos detalles de la campaña electoral, como que se va a producir un ahorro en la región del 40% con respecto a la campaña del 20 de diciembre y que van a movilizar sus 334 agrupaciones y 10.000 militantes para realizar, dicen, una campaña limpia y que mostrará proyectos ilusionantes. Miguel. Hay un principio en política que además se repite de forma machacona, y en eso son expertos los socialistas, que es el decir lo contrario de lo que se piensa. Cuando el portavoz del PSOE de Extremadura dice que no le preocupa el pacto Podemos-IU, y perdonadme la expresión, es que está acojonado. Y están acojonados, y es para estarlo. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Ya solo Podemos le estaba adelantando por la izquierda al Partido Socialista, y ahora la unión o fusión por absorción que han hecho de Izquierda Unida a Podemos aún más. Pero aparte de que ese principio se repite de forma machacona, también desgraciadamente entre los políticos se repite otro principio, que es el de la falsedad, ¿no? Y es que, como vosotros decíais muy bien antes, es que alguien está mintiendo. Es absurdo decir, tengo este presupuesto, no, me manda otro contrario, y la otra dice, no, sí, que te hemos dado el mismo del ministerio. Oiga, pues alguien está mintiendo. Bueno, pues aquí alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo, pero además en este caso no es que sea una pregunta retórica, es que dice en su comunicado el Partido Socialista, a través de su portavoz Miguel Ángel Morales, que van a reducir, y lo primero que han hecho es empapelar Extremadura entera con un tríptico sobre las supuestas buenas obras que ha hecho el gobierno de Fernández Vara en Extremadura. Un gobierno que además está absolutamente paralizado. Pero, y lo que en este caso es algo que es llamativamente, o sea, que nos llama a mí poderosamente la atención, es que cargue, o sea, es que, bueno, son evidentemente declaraciones en campaña, o en precampaña, cargar siempre contra Monago, o cargar contra Rajoy, en una situación en la que tenemos con datos reales, por ejemplo, en el tema del paro, en el tema de paro juvenil, en el tema de crecimiento económico, en el tema de licitaciones de obra pública. Por cierto, en estos 9 o 10 meses que llevamos de gobierno se ha licitado cero. Va a acabar el año y va a acabar la legislatura, el primer año de legislatura, con una consejería antigua, Consejería de Fomento, ahora está dentro de esa mega de economía, no sé cuánto, en blanco. O sea, no ha sacado ni una sola licitación. Imaginaos cómo están las empresas extremeñas. Pero es que además la creación de empresas ha caído el 1%, mientras en España está creciendo el 12%. Es que además la disolución de empresas, en el caso de Extremadura, se ha disparado al 50%, mientras que en el resto de España solo ha bajado un 0,8%. Es que la constitución de sociedades ha caído un 14%. Es que la producción industrial está cayendo el 8% frente al 1,3% nacional. Es decir, hay una serie de datos, lo del tema del paro, la previsión de crecimiento, que son tan desgraciadas que yo no sé si la culpa la tiene o no la tiene el gobierno de Fernández Vara, o la coyuntura, o no sé qué. Pero lo que no puede venir un portavoz del Partido Socialista, que está sustentando el gobierno de Extremadura, encima presumiendo y poco menos que culpando a Monago y culpando a Rajoy, diciendo que ha sido una desgracia para Extremadura y que se han pasado estos últimos 4 años, me imagino, se refiere a los 4 años de Monago, de manera dramática, ¿no? Fernando. Sí, es verdad. Yo que como antes pasaste a Roma, me has cogido sin pensar. El orden de los factores no altera el Eso, efectivamente, pero vamos, enseguida me pongo en modo pensante y punto. Claro, los políticos hablan siempre como hablan. Obviamente ninguno asume responsabilidades y todos culpan de los males
a aquellos que han estado gobernando antes y tal. Pero claro, realmente el gobierno de Guillermo Fernández Vara no está paralizado, no se ha paralizado de ninguna manera, porque con lo que se encuentra, y nos tenemos que situar 6 meses atrás, en diciembre, con lo que se encuentra, no, perdón, antes porque las regionales fueron antes, fueron en el mes de mayo y tomaron posesión en junio o quizás los primeros días de julio. Entonces, verá, quiere decir que se encuentran con que, primero, un montón de facturas sin pagar, hasta el punto que Hacienda Madrid tiene que llamar la atención porque incumplíamos absolutamente el pago a proveedores, los plazos establecidos en la ley de pago a proveedores. Pero es que además se encontraba en el cajón, sin contestar, una carta para el plan de estabilidad económica que se había pedido por parte del Gobierno de la Nación al Gobierno de Monago y que no se había hecho. Que se encuentra también con que la deuda era inmensamente más grande de lo que se había reconocido y el crecimiento menor del que se había dicho. Claro, primero, con una espada de Damocles colocada encima por parte de Hacienda, pues es muy difícil hacer nada que pueda realizarse sin estar pendiente de qué te dicen, porque te lo pueden anular. Hemos estado a punto de ser intervenidos por parte de Hacienda. Entonces, claro, eso se ha solucionado. Luego, no se puede estar al mismo tiempo paralizado y haber resuelto ese grandísimo problema que se tenía. Con lo cual sí se están haciendo cosas. Lo que ocurre, que esa serie de cosas ocurre como con las obras. Cuando tú cuando tú te da la gana, intervienes y me interrumpes sin problema, de verdad. Cuando tú haces una obra, y por ejemplo la obra que haces de saneamiento y abastecimiento de agua, al alcalde no se le dan los aplausos porque no se ve. Sin embargo, es importantísimo, imprescindible. Recuerdo que lo hizo en una ocasión Ángel Calle y dice, me estoy gastando un montón de dinero en una obra que como no es una plaza y no es tal, aquí no hay aplauso. Pero es imprescindible. El famoso anillo. Bueno, pues esa tarea que ha estado haciendo... El anillo es una obra de carácter nacional que ya se empezó en la época de hace dos. Ya, pero que ejecutada por un ayuntamiento, Del ayuntamiento, ¿no? Sí. no es vistosa para nada, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? La tarea que está haciendo Guillermo Fernández Vara es una tarea de eso que le llaman de fontanero, de solución de gravísimos problemas económicos, ya digo, hasta el punto de la intervención, y claro, en esas condiciones la inversión, Miguel, es muy difícil, es realmente muy difícil. Si estás hasta aquí de deuda y estás intentando solucionar ese problema tan extraordinario con la mirada encima de Hacienda diciendo que tienes que hacerlo y que del FLA te sujeta 50 millones de euros y no sé cuánto y tal. Es muy difícil realmente. Roma. Bueno, a mí me parece que eso de que diga el portavoz del PSOE, de que no le preocupa para nada, esto se me parece una niñería. Eso me parece una niñería porque una cosa de niño, cuando al único que no le preocupará en toda España será a él, precisamente, o al PSOE de aquí al PSOE de Extremadura. Una encuesta lo que dice la repercusión que tiene esta alianza Podemos Izquierda. Parece que es como si fuese en la pandilla de críos que sale el valiente y dice, vosotros no os peguéis con quien sea, os pegaron quien sea, que yo os defiendo y yo les gano a todos. Pues más o menos es esto. Este es el niño valiente que dice que eso no vale para nada, que a ellos no les va a afectar. Y les va a afectar mucho cuando resulta que en toda España están temblando. Esa es la realidad. El PSOE está temblando en esto. Así que me parece que eso es una tontería. Lo que ha dicho es una tontería. Y perdona, no lo digo en el plan peyorativo, ni quiero ofender ni mucho menos al señor Morales, pero que me parece una tontería lo que acaba de decir, porque choca con la realidad, y choca con el sentimiento de su partido en todas partes. Por otro lado, el siempre echar las culpas pues, al que ha estado, el que viene, los años que han llevado, esto es cosas que se dicen, pero que realmente es el tú más y no puede estar por ahí. Yo creo que el PSOE lo que tiene que hacer es preocuparse de verdad por su deriva, que es lo que le puede llevar a unas situaciones realmente peligrosas, cosa que ninguno de los españoles
con sentido de Estado, o por lo menos con sentido nacional, queremos ni deseamos. De todas maneras, solo una cosa rápida, vamos a ver. Cuando llega José Antonio Monago al gobierno en el año 2011, se encuentra con el déficit más alto de España, el 6%, y lo deja por debajo del 2%. Ahora ya ha subido, no llega a un año, más de 2 puntos por parte y ya no se le puede achacar, porque no es José Antonio Monago el que se lo ha gastado. Los datos que estamos dando de paro, de desempleo, respecto a la media nacional, el tema juvenil, por ejemplo, y no nos va a dar tiempo, pero hay un tema que sí me preocupa, y además, mira, hay cosas que no son opinables, y los datos que yo doy son datos reales, directos y concretos. No estoy diciendo es que me parece que está haciendo una labor de fontanería, no, aquí lo está haciendo, se ha encontrado, sí, cuando llegó el PP aquí se encontró lo que no te quiero ni contar. Me preocupa muchísimo, y lo digo rápido, si queréis para otra semana lo vemos, el estudio y análisis de la pobreza juvenil en Extremadura, a raíz de esto, para analizarlo de algo que yo dije aquí en una ocasión, y lo he comentado en más de una ocasión, que además recuerdo que nos reíamos por la comparación, ¿no? Cuando yo decía que esto se iba a convertir en una reserva. Estoy convencido que Extremadura, a la vuelta de 50 años, nos vamos a convertir en una reserva, y vendrá la gente a vernos y pagará una entrada por ver cómo se hace un caldero, cómo se hace unas migas, y vamos a tener que vestirnos como de antiguos labradores, así como salen ahora en San Isidro, para ese tipo de cosas, porque realmente lo que está haciendo Europa con nosotros, y es verdad, nos están dando mucho dinero Europa, pero somos la comunidad con más zona de reserva. No hay industria, no hay empresa. Yo tengo mi hijo con 18 años hace ahora, ¿no? Acaba y quiere estudiar y se tiene que ir fuera. ¿Sabéis el miedo que le da, no a mí, que por supuesto como padre, sino a él, el decirme, papá, es que yo no me quiero ir de Extremadura? Pero él es consciente que muy probablemente la carrera que quiere hacer no la hay aquí, tiene que salir a estudiar fuera y seguramente se quede a trabajar fuera. Y no sabéis la conciencia, en los chavales de la quinta de mi hijo, la conciencia de extremeñidad que tienen, por encima de la españolidad, O sea, ¿sabéis? Sí, yo por lo que hablo, sí, son más extremeños que españoles. Vamos a ver, no quiero generalizar en general, ¿no? Esas son. Y es un problema gordísimo la desertización ruma, que tenemos el 85% de las poblaciones extremeñas. Tienen a menos de 500 chavales, y cuando digo chavales estoy hablando entre niños de 15 o chavales entre 15 y 29 años. Bueno, todo eso que está diciendo Miguel es una triste realidad, y habrá que luchar contra ella, pero yo creo que lo fundamental es que lo que hay que hacer no son estas declaraciones disonantes, vamos a hacer, no sé cuánto, esta es la situación, esos datos están ahí, lo que hay que tomar son medidas estructurales, no medidas electoralistas, que son lo que se suelen tomar, todas estas cosas. Hay que tomar medidas estructurales para transformar y dedicar y ver otro sentido al desarrollo de Extremadura, que hasta ahora no se hace nada. Perdón un momento, Miguel. Es que da la casualidad, mira, es que da la casualidad que el otro día, en los últimos estudios que se han hecho, en el crecimiento del PIB, Extremadura, la penúltima de España. En el PIB, la penúltima de España. En la valoración que se han hecho de las universidades de España por su eficiencia, no solamente en general, sino de determinadas carreras y demás, Extremadura, la penúltima o la última. O sea, ¿dónde vamos con esto? O se toman otras medidas o de aquí no salimos, y efectivamente no es que seamos una reserva, seremos un museo, desgraciadamente. Por lo tanto, esto es un grave problema, ciertamente. Que ese estudio de las universidades es un grave problema que hay que atajar. Bueno, parece ser, yo he escuchado una vez. Sin embargo, fijaros que estamos hablando de un debate que ayer también se produjo en este programa y que Juan José Hernández habló sobre ese mismo problema, sobre el tema de la industrialización, que hemos demandado siempre una mayor industrialización, pero cuando la hemos tenido, al final no se ha querido. Hecho central nuclear de Valdecaballeros, hecho refinería en Tierra de Barros, hecho papelera en Mérida. Pero por la misma... Los 3 proyectos se fueron. Por lo mismo, porque los políticos meten... donde la política entra por la puerta, la razón comercial sale por la ventana. Es decir, es que meten la mano, y cuando meten la mano, ¿qué ha ocurrido? Se están diciendo ahora en Acorex. Para que tengan en cuenta y sigas viendo. Mira, es que da la casualidad de que cuando se ha dicho lo del crecimiento del PIB en España es la penúltima, Extremadura,
¿Sabes a qué concretamente se le achacaba fundamentalmente? Al enorme peso de la administración en la economía extremeña, lo que hemos hablado aquí otras veces. Y la subsidiación. Y entonces, ese enorme peso impide el desarrollo de la propia comunidad. Claro. Y porque nos han estado mandando un montón de pasta de Europa precisamente para eso, para el mantenimiento, para la zona, iba a decir la zona verde. Medioambientalmente Extremadura es un bombón para un alemán. Claro, un alemán de Düsseldorf que el tío trabaja, que tiene unas fábricas espectaculares y que no hay, como en Wolfsburgo, ¿no? Que el mayor número de hectáreas protegidas, efectivamente. Claro, entonces, Pero bueno, aquí es muy complicado. Hombre, también es verdad una cosa, Fran, es que entre una papelera o una refinería de petróleo o una central nuclear y están labrando los labradores en el campo, me imagino que habrá industria entre medio, como dice la gente, que no sean tan complicadas. Yo lo del tema de refinería todavía no lo entiendo. Como tampoco entiendo las que dan pasta son la industria pesada obsesión. de ese Claro, tipo. lo que tampoco entiendo es la obsesión por montarla en Villafranca o entre Villafranca, Los Santos y por ahí. O sea, que habría... Que habrán estudio de viabilidad y que lo habrán hecho... bueno, no sé, Yo me parece a mí que hacerlo las cosas así, con ese contenido económico que comporta, hacerlo arbitrariamente, no es arbitrario, pero fijaos que es una de las zonas, es como si lo haces en el Valle del Alagón, si lo haces en la Ribera del Guadiana, sí, parece poco en zonas propio, donde hay una riqueza concreta, como es el caso del vino, que vosotros imaginaos una denominación de origen de toro, porque Rioja o Ribera del Duero seguramente no haga falta, pero nosotros compitiendo con ciertas denominaciones, como puede ser la de toro, digo, la de Valencia, o sea, que no son premium. Cuando el tío llega a un restaurante y dice, oiga, pero usted está comprando Ribera del Guadiana, donde hay una refinería en el corazón de la industria vinícola o vitivinícola extremeña, ¿no? Miguel, yo soy aficionado al vino. ¿Sabes que el vino más caro de España es el que se produce en el Priorato, en Cataluña? ¿Sabes que hay una refinería en el Priorato? Pues seguro, en Tarragona No te lo digo. hay varias, ¿no? No, seguramente, pero bueno, al final, lo verdaderamente importante es que hay que hacer una gran reforma en Extremadura. Yo creo que las posturas, y que había mucho territorio no aprovechable agrícola, donde se podía haber Claro, ahí tiene la Siberia, sin duda. Por eso lo que la gente pensaba son... Eso, que también eso hay que tener en cuenta mucho. eso. Pero bueno, no vamos a hablar de la refinería. No, pero digo, es que cosas que hablar. porque es que dice Miguel que se nos está dando dinero de Europa para tal. Yo digo que no es para, sino porque nuestra renta, también por políticas anteriores, por ser esto realmente pues donde el asentismo del propietario hacía que las fincas fueran muy poco productivas y éramos, pues eso, no hay que nombrar películas por ahí que nos identificaban muy bien. Las políticas de algo en Extremadura en los años anteriores hace 30 años, hace 40 años, ha sido absolutamente desastrosa. Y entonces hay que cambiar de mentalidad. Nosotros tenemos productos extraordinarios. Lo que hay que añadirle a esos productos es en la manufacturación, porque es donde está la plusvalía. Pero a lo mejor lo que no nos conviene son determinadas empresas para las que no tenemos actitudes o las que no convienen de alguna manera. Sin embargo, los poderes públicos deberían volcarse en esa serie de empresas que sean... Bueno, sin injerencia, yo me refiero facilitándolo. La agroindustria con Acores, con lo que era Acores, al final esas injerencias han sido las que se han cargado de Acores. Sin lugar a dudas. Después lo comento porque hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, en el tema de creación de empleo, cuando tú inviertes en ciertas... Hay sectores que están como condenados, ¿no? El tema de la hostelería. Y cualquiera que quiera montar... Hay negocios de hostelería en Mérida que te sorprendería la cantidad de trabajo que genera, ¿no? No solo los fines de semana o esos a tiempo parcial, sino al final estamos hablando, bueno, pues de mucha gente. Y quizás Mérida, desgraciadamente, si nos quitan el tema de logística y transporte, lo único que nos queda es el turismo. No hay ningún tipo de ayuda para nada, no hay ningún tipo o sea, nada de nada. Entonces, cuando tú quieres emprender, ¿qué haces? Una persona normal como nosotros, no podemos montar una industria de recauchutado que te vale 30 millones de euros, porque claro, vas al banco a pedirle, aunque tengas una idea fantástica, usted está tonto, perdido, borracho o algo, ¿no? O sea, cuando se hacen cositas de este tipo y no existe ningún tipo de ayuda, y eso es complicado porque al final la gente se va, así es que es algo impepinable. También tampoco tenemos... Miguel,
pegarte contra la pared. Y no hay para una televisión, que es la única, no ha habido subvención para la hostelería, imagínate. Hostelería y tantas otras cosas relacionadas con el turismo o con nada, ¿no? Me malicio, nuestros espectadores hoy terminarán llorando. Porque estamos de un negativo absoluto. Yo creo que las cosas van mejor, van mejorando, se hacen inversiones. Efectivamente, tú dices, tenemos poco espíritu emprendedor. No solemos... Por otra parte, no nos gusta arriesgar económicamente para obtener ciertas cosas, sí, en sitios y zonas y personas puntuales, pero que yo creo que vamos consiguiendo objetivos, que se están haciendo, que, por ejemplo, Retamal es un pueblo muy pequeño y hay una fábrica en la que se ha invertido 4 millones de euros, de donde se hace pienso para alimentar a 13.000 cochinos en distintas fincas, algunas en Retamal, y esos cochinos luego se llevan para sacrificio en unos determinados sitios. Y es un pueblo pequeño y hay gente por ahí que, bueno, pero que en realidad somos muy provincianos, somos muy pegaditos a la tierra, nosotros queremos un trabajo cerquita de casa, comprar el piso y ir y venir andando. Y ya hay que abrir la mentalidad, es decir, hay que pensar en la aldea global, que el mundo... Lo contrario se llama despoblación, que es lo que he dicho antes, Miguel, que es que la juventud se nos va, que se nos va, se nos está yendo. Que se está yendo. Bueno, hablamos de cosas más divertidas, que esto es muy importante, pero para tratarlo quizás más en profundidad. Digo divertida porque ya hay, como hay encuestas para todos, hay una de GAT3 para ABC que habla de lo que, con la incursión de la alianza Podemos-Izquierda Unida, cómo cambia el escenario de coste de votos para sacar un escaño en las próximas elecciones del 26J. Que mejor lo tiene Izquierda Unida, que cada escaño le costaba 462.000 votos, ahora le va a costar con la alianza con Podemos mucho más. Y aquí hay que reconocer, mucho menos, perdón. Hasta su identidad. Hasta su identidad, hay mucho más, a eso me refería, pero bueno, mucho menos en cuanto a votos. Fijaros también la estrategia de Pablo Iglesias, que ha sido inteligente, porque con esta alianza, de los 75.000 votos que le costó el 20 de diciembre la obtención de un escaño, va a pasar a 61.000. Es prácticamente el único que gana con este nuevo escenario, es decir, que a esta confluencia Unidos Podemos le va a costar 14.000 votos menos sacar cada escaño en las próximas elecciones. Por ejemplo, en Ciudadanos, pues ese quizás el más damnificado de los 4 grandes. Le va a costar 9.000 votos más obtener un escaño a diferencia del 20 de diciembre. Coalición Canaria, los partidos más pequeños prácticamente igual, Democracia y Libertad también, Esquerra Republicana también. Al Partido Socialista y al Partido Popular le va a costar 2.000 a los socialistas y 3.000 votos más a los populares obtener un escaño más. Y al PNV, otro de los damnificados, le va a costar 10.000 votos más. Por bloques, el bloque PSOE Izquierda Unida, Podemos, centro-izquierda, le va a costar 5.000 votos menos en global, al centro-derecha le va a costar 5.000 votos más, y a los nacionalistas, al bloque nacionalista, 3.000 votos más. Algunas de las claves importantes que analiza esta encuesta, que rentabiliza Pablo Iglesias, su caída, en principio, que obtendría en votos con el menor número de votos necesarios para obtener un escaño. Como hemos dicho, la formación de Rivera es la más castigada. También, la participación en las urnas va a bajar hasta en 5 puntos, según los sondeos, y en esto coinciden casi todas las encuestas. Hay una previsible caída del voto joven. Esto sí perjudica más a Podemos, porque de 28 años para abajo es donde tiene su mayor granero de votos esta formación. Y dice que va a caer por varias circunstancias, entre otras porque en los entornos urbanos, en los núcleos urbanos, va a descender el voto. Sin embargo, se va a afianzar más en el rural, en el entorno rural. Circunstancias también que tenemos de nueva con respecto al 20 de diciembre, que los partidos nuevos ya han envejecido, ya no son la sorpresa del 20D, y el Partido Popular y el Partido Socialista cuentan con votantes más fieles que Podemos y Ciudadanos. El Partido Popular, según esta encuesta, estaría en torno al 30% de los sufragios. El Partido Socialista, según esta encuesta, no tiene asegurados los 90 escaños que obtuvo en el 20 de diciembre. Y respecto al posible salto sorpaso de esta coalición al Partido Socialista, según esta encuesta, dice que en votos sí, pero no en escaños,
no se va a producir ese sorpaso al Partido Socialista. Un territorio clave al que alude es Andalucía, porque es el territorio que más diputados aporta al Congreso, concretamente el 17%, se eligen 61 diputados, y en este territorio los dos partidos clásicos, PSOE y Partido Popular, tienen más afianzado el voto, al igual que en Extremadura. En Extremadura, de los 10 diputados que aportamos entre Cáceres y Badajoz, 9 en las pasadas elecciones lo obtuvieron PSOE y PP, y solamente uno por Badajoz fue el de Podemos. En Andalucía, de los 61, 43 eran para los partidos clásicos frente a los nuevos, a los emergentes. ¿Qué te parece? Bueno, lo Miguel? primero es que el señor Morales no se ha leído ni ha visto, desde luego, tu disertación. Yo me imagino que a partir de esta noche, de ahora, ya cambiará el discurso cuando dice que no tiene ningún miedo. Yo creo que es para tenérselo. Digo, pero no ya el PSOE. Es decir, yo creo que miedo tenemos que tener un poco todo, tal y como está el tema. Bueno, no deja de ser... Bueno, es sorprendente, ¿eh? Es sorprendente la ley electoral o más que la ley electoral, el sistema de recuento, como siendo supuestamente todo igual, porque al final son números de votos para conseguir un escaño, las diferencias que se pueden dar en un caso y otro. Fijaos, lo de Izquierda Unida es tremendo, de 462.000 votos para conseguir un escaño, pasaría, una vez que se una a Podemos, a 61.000. Claro, porque la ley DON prima claro, los pero más votados. No deja de ser Claro. tremendamente... Hombre, es injusto. Pero lo que Absolutamente pasa es que la injusto. ley DON, estamos casi hace 30 años que se empezaron con las votaciones en la historia, ¿no? Si recordáis aquel tiempo, yo soy más mayor, pero seguro que lo recordáis también, había, no sé si a lo mejor 200 partidos los que se presentaban. Una amalgama de candidaturas. Claro. Entonces no había forma de que se constituyera ningún tipo de mayoría, no forma de gobernar. Si ahora con 4 no son capaces de gobernar, ¿cómo iba a gobernar con 200 o tal? Y entonces eso, la ley DON se estableció como ley electoral de aplicación de escaños, de plazas, porque precisamente favorecía de alguna manera que se pudiera formar un gobierno. Sistema de recuento. Estamos hablando de la ley electoral por cómo se reparten por circunscripciones. También por circunscripciones, sí. Claro, porque yo creo que la ley DON, de lo que yo he leído, he visto por ahí... Es mucho más importante los restos que nunca. Sí, claro, sí. En este caso sí, pero normalmente no es un problema solo de la ley DON, sino también de la propia electoral, cómo está el sistema concebido. Pero que de todas maneras lo que decía, que esto no dejan de ser, por lo que decimos, estimaciones. Yo sí creo que, bueno, lo primero que tengo que decir es que ojalá el PSOE no caiga como parece que está cayendo, y que cada día más, porque como baje de 90 diputados, es decir, el cisma que esto puede provocar, y que de hecho ya se está provocando sin necesidad de llegar a las elecciones. Fijaos el problema que tienen en Valencia, en Cataluña, el PSC, el PSVPA, ¿no? Partido Socialista de Valencia, no sé qué. Es decir, ahora mismo el PSOE es un hervidero. Y nosotros necesitamos un PSOE fuerte, un PSOE potente, un PSOE, lo que hemos conocido, una socialdemocracia europea moderna, es decir, que verdaderamente sostenga, junto con el centro derecha, un poco lo que conocemos como la democracia española, el sistema que hemos llegado, hasta donde hemos llegado gracias a eso, ¿no? Con este tipo de resultados, pues no sé qué pasará. No sé qué pasará. Vamos a ver, la abstención favorece al PP en principio, porque es el partido más votado. No porque sea el más votado, no. Es porque además el que tiene el voto más fiel. Desde luego, lo que sí es curioso... en zonas rurales, que es donde parece ser que más se moviliza el voto. Sí. Que lo que es curioso, perdón, un segundo, es que la poca incidencia que tiene el tema de la corrupción en los votos. Es decir, la gente le da 3 narices. Mira que los medios de comunicación, cuando hay un nuevo, por ejemplo, los papeles de Panamá o no sé cuánto y tal, es de un escándalo, es de motivo de conversación. Sin embargo, luego eso para nada. El electorado no tiene en cuenta ni para el PP, ni para el PSOE, ni para San Puñeta, para nada tiene en cuenta la corrupción. Votan porque es la sigla y se acabó. Se taparán la nariz. Es verdad que cuando salen nuevos casos de corrupción y tal, que casualidad, los que se airean siempre son los del PP. Oye, los otros no se airean nunca. Es que es verdad, hombre, y la gente muchas veces ya ha dejado de tener una edad infantil y se ha convertido en más adulta, entonces ya eso lo digiere mejor sin tragárselo. Lo único que pasa es que dice, si me trago esto, pero es que si me trago esto, dejo amparando al otro que es exactamente igual. O sea, porque no se airea nada más que
la corrupción en un sentido. Pero en fin, ese es el tema, no creo que sea el tema de la corrupción el que hay que tratar aquí ahora mismo. No, yo lo sí, que creo que no incide, perdón. Sí, no claro, incide. no incide, pero no incide, pues fíjate que debía de incidir mucho, porque está todo el mundo, casi todo, las cadenas mediáticas y demás incidiendo en un sentido, más que en la generalidad, que lo que hay que hacer es informar con objetividad, pero bueno, cada cadena, cada medio tiene su ideología, tiene su línea y ya está, ¿no? Y ahí va la cosa. De todas formas, yo no me parece que evidentemente el PSOE puede estar, y está, de hecho está muy preocupado, y estos son los resultados reales de la empresa, porque Iglesias ha sido lo suficientemente inteligente como para introducir la semilla de la división. Ha metido la oferta que hizo sobre el tema del Senado, ha sido fundamental fabuloso para seguir dividiendo. Claro. Y está poniendo ahí no hay nadie que... Y por supuesto Pedro Sánchez posiblemente políticamente tiene los días contados, porque si no alcanza una mejoría en los resultados bastante considerable, va a estar prácticamente finiquitado. Eso me parece por un lado. Por otro lado, estas dificultades para gobernar el gobierno y toda esta serie de cosas, yo sigo opinando lo que he dicho otras veces. Esto a mí me pone de manifiesto, todo lo que está ocurriendo desde el 20 de diciembre para acá, me pone de manifiesto que aquí había que modificar la ley desde mi punto de vista. Había que modificar la ley electoral y había que ir a un sistema de mayorías. Un sistema de mayoría porque estamos viendo lo que está pasando con los sistemas de minorías. Segundas vueltas. O segundas vueltas. Mayorías, claro. Un sistema de mayorías con segundas vueltas, lógicamente. Bueno, el sistema de mayoría se hace en segundas vueltas o con plus. Bueno, pues habría que elegir un sistema, pero habría que ir a las mayorías, porque realmente se está demostrando que las minorías lo único que te hacen es que para imponer sus criterios, que pueden ser tan dignos como los de cualquier otro, pero realmente lo que sucede en el fondo es el chantaje. Es decir, o me das esto o aquí no se arma nada. Y eso hay que acabar con ello, porque está perjudicando a todos los españoles y al país en general. Y yo vuelvo a repetir, y aquí están los datos, y me temo mucho que los resultados de junio van a ser distintos en cierta medida. Van a alterar el orden de diciembre, pero no se van a conseguir tampoco mayorías como para gobernar. Lo único que me parece es que quien se niegue a dialogar a partir de ese día puede ir cogiendo la maleta y largándose. Ya veremos a ver. Que luego serían distintos resultados si se votara con la cabeza en lugar de con el corazón. Sí que no habría forma de... Pero es que eso, yo no estoy de acuerdo con esa precisión. Fíjate, es verdad, supuestamente decía, bueno, para que se hundiera el Partido Popular, pero en comunicación tú sabes, Fran, sobre todo, eso pasa en los debates. Si vosotros que estáis permanentemente machacándome, el que sale beneficiado de estos debates soy yo, me lo dicen en la calle. Y me lo dicen en la calle porque voy contra vosotros tres. O sea, y vosotros tres vais contra mí, y yo soy en este caso el que da pena. Pero no. Es una percepción equivocada, Miguel. Sí, lo estoy diciendo de broma. Pero sabéis que eso pasa en política. En política y en todo, en la vida. Es decir, cuando hay estas dos cadenas de televisión que están, dos o tres ya, permanentemente dándole leña al mono y poniendo a Rajoy de tonto para adelante, llega un momento que la gente se pone del lado de Rajoy y dice, joder, ya está bien. Ya está bien, y además, como tú dices, en estos últimos años hemos crecido democráticamente y cada vez parece que no. Y los jóvenes, yo digo, yo con los chavales y los amigos de mi hijo que habla, cuidado, que parece que están, esto no saben, bueno, no saben, eso es lo que tú te crees, pero efectivamente cada vez se tiene más conciencia democrática y se piensa más el voto. Lo fácil es por parte de los de Podemos, que es que no entienden, como el otro día, no sé si leíste ya a alguien, ¿no? Fue terrible un artículo que leí de alguien que debe ser cercano a Podemos, que decía poco menos que a los mayores de 65 años no había que dejarles votar, porque sabéis que es el tramo a partir de entre 50 y en adelante los que más votan al PP y al PSOE, me refiero, es decir, y ellos los más jóvenes. Bueno, fue terrible. Bajar el voto a los 16 años. Y bajar, eso es lo que pretende, lo decía en el artículo. De más de 65 años, entre 50 y 60 el Partido Socialista y Partido Popular segundo, y a partir de ahí para abajo son la fuerza emergente en la que... Claro, entonces, este hombre, bueno, fue cruel, porque yo pensaba, este hombre no tendrá padre ni madre, ¿no? Este cretino, ¿no?
Pues claro, yo que tengo 48, aunque no los aparente, digo yo que dentro de 4 días voy a estar, me van a decir el capullo este que no vote, vamos, que no vote, que no me va a dejar salir a la calle. Y el siguiente paso es la eutanasia. Digo, estos tíos gastan mucho. Un señor con 70 años, fijaos el coste que tiene la seguridad social, tanto el llamalo. No lo quitamos en medio, hombre, por favor. Entonces, esas cosas hay que verlas. De todas maneras, lo verdaderamente importante en eso, que no deja de ser una fotografía, ya veremos. Pero yo insisto con lo del tema del PSOE. Insisto en que ojalá no se dé la... Porque además parece ser cada día va a menos. No sé si tendrán que encerrar a Pedro Sánchez para que no salga ya más a hablar, pero que cada vez que habla sube el pan y desgraciadamente bajan los votos posibles, ¿no? del Partido Socialista. En las últimas elecciones el PSOE sacó lo que sacó gracias a Andalucía, Extremadura y alguna que otra región más, pero sobre todo Andalucía, porque es el que más votos le otorga al Partido Socialista. Fue un 31%, pero recordar, y en Extremadura fue un 36%, el Partido Socialista. Es que el Partido Socialista lo tiene muy difícil porque tiene una deriva que es que no explica bien cuál es su proyecto. La gente no acaba de conectar con ello porque es que, por un lado, defendemos la unidad de España, por otro, me alío con los independentistas. Que vuelve a centrarse. Bueno, vuelve a centrarse. La fotografía esa del otro día del gobierno en la sombra, hay de todo, ¿eh? O sea, que me parece que hay gente centrada y hay gente absolutamente radical, ¿eh? Porque venía una señora esta catalana que es propiamente independentista y está allí metido dentro de su fotografía. A favor de la consulta. A favor de la... o proclive a la consulta. Sí, de acuerdo. Entonces, otro que lo presenta como un artista, lo dice, el emigrante, ¿de acuerdo? El emigrante es estupendo. Aquí yo no estoy en contra del emigrante, ni mucho menos, pero tendrá que ser español primero para poder ocupar un cargo. Español, no lo tiene la nacionalidad. No, es que no tiene la nacionalidad, Fernando. Por eso te lo digo. Es absurdo. Es senegalés y su nacionalidad es senegalesa. Y yo no estoy en contra de eso, ni mucho menos, pero digo que tendrán que adaptarlo. Es decir, que sale una fotografía ficticia. La doble nacionalidad es posible. Ficticia. Pero fíjate, Ruman, una cosa. Firman un contrato, un contrato firmado, de verdad, y además en todos sitios. Y a la vez que estaba firmando el contrato con Ciudadanos, estaba negociando con la antítesis, yo me diría incluso del propio PSOE, no te cuento de Ciudadanos, pero Ciudadanos que no sabemos tampoco. Ellos dicen en su estatuto que son centro-izquierda, pero actúan como con un carácter liberal de centro-derecha. O sea, a la vez, insisto, que estaban firmando el contrato con Ciudadanos, en la habitación de al lado, allí en el Congreso, están negociando con Podemos. Es que eso el PSOE no se da cuenta, macho, que esas cosas a la gente las despista completamente y efectivamente no tienen centrado el tiro. Y eso les va a pasar factura, evidentemente. Con toda la culpa que le han echado, que después dicen, no, la culpa la tiene Rajoy. Y miren ustedes, yo estoy aquí sentado, vale, es verdad, no me he movido, pero es que no me han dejado. O sea, yo os he llamado y nadie ha querido hablar conmigo. Lo más grave es que no tiene que tiene un definir proyecto de perfectamente su nación, espacio para poder sacar Tiene que definir perfectamente cuál es su espacio político para poder sacar de ese espacio político a Podemos, que es concretamente quien quiere adueñarse de su espacio, es el que quiere expulsarlo al PSOE. Claro. El PSOE no puede permitirse eso. Y otra cosa al trigo, porque Podemos con esta alianza va a perder voto de centro, Sí, centro sí, es progresista, cierto, sí, es centro cierto. izquierda, que le había robado al Partido Socialista y puede que el Partido Socialista vuelva a rescatar, incluso al Partido Popular Y a Ciudadanos. y a Ciudadanos, efectivamente. Claro, porque alguien tiene que perder. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. sí, hay tiempo para otra cosa. ¿Para qué? Al Al ripio, ¿cierto? Número 2. Ripio número 2. Por no saberse entender otras nuevas elecciones. Luego dicen entender de los votos las lecciones. Muy bien. Hay que decirlo que lo hace aquí sobre la marcha, porque está escrito en el guión, lo ha dicho aquí sobre la marcha. El guión se lo entrega ahora y lo escribe sobre la marcha. Nuestro rasero de plantilla. Totalmente. De cabecera. Gracias a Miguel Valdés, Muchas gracias a Ruma Casillas y gracias a ti, tanto por tu aportación como por tu ripio, Fernando Valenzuela. Muchas gracias a ti por traerme aquí. La semana que viene no contamos contigo. En absoluto. Bueno, te damos vacaciones. Que lo Muchas pases gracias. bien. Merci, gracias. Señores, buenas noches. Mañana regresamos con otra edición de La Picota. Estamos, recuerden, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube, donde pueden ver programas como este.